Esta es la historia de una consultante que vino por el sobrepeso. Ella tenía sobrepeso y no sabía de dónde podía provenir porque hacía todo lo necesario, como es comer saludable, actividad física y no podía bajar de peso. Entonces comprende o cree que hay algo emocional también en juego, ¿no? Entonces comenzamos a buscar en su historia a partir de cuándo había comenzado con esto del sobrepeso. Me da cuenta que hacía un determinado par de años. Y le consulto qué situación o qué shock emocional vive en ese año, ¿no? Que ella me cuenta que comienza a generar sobrepeso. Y me cuenta que ella quería separarse en ese momento. En ese momento se sentía muy sola, tenía ganas de separarse, pero había una creencia que la dominaba, que le decía que sola no iba a poder, que le decía que ella no iba a ser suficiente, que ella no era capaz. Había algo que la frenaba, ¿no? Entonces comienza a generar cada vez más sobrepeso. El sobrepeso habla de las cargas que uno lleva, ¿no? Habla también del miedo a no tener en un futuro. Entonces comienza a acumular, acumular. Acumula grasa también porque nos protege de los golpes, de golpes emocionales, ¿no? Cuando alguien viene y te sentís herido por alguna palabra que te dicen. Bueno, en este caso su pareja, ¿no? Ella se sentía muy lastimada por su pareja y se quería separar, pero el miedo a estar sola, el miedo a que si no podía, el miedo a si no era capaz, el miedo a no ser suficiente, que tenía hijos. Entonces buscamos de dónde provenía esta raíz emocional, ¿no? Dónde ella había aprendido esta creencia de que no era capaz, de que no iba a ser valiosa. Y ella recuerda que esto sucede a la mitad de su edad, ¿no? Yendo para atrás, cuando su papá no le da la oportunidad de irse a estudiar. Ni siquiera le pregunta si a ella le gustaría irse a estudiar, siendo que para ella era un sueño. Decir, me quiero ir a estudiar, ¿no? Y estaba esperando ansiosa que su papá le dijera, bueno, ¿dónde te querés ir a estudiar? ¿Qué carrera? No sé, ¿no? Cuestión que su papá nunca se lo preguntó. Entonces ella percibe en ese momento que no era capaz. Percibe que quizás no era para ella. Percibe que no iba a ser suficiente. Por eso papá no me dio la oportunidad. Todo en su imaginación, ¿no? Todo en su mente subconsciente dice, bueno, ¿será que no soy suficiente? ¿Que no soy capaz? Otra vez la misma historia, ¿no? Con otros personajes. La misma historia que vivió cuando ella decide separarse y esta creencia que la dominaba. Entonces comienza a acumular. Vamos para atrás, vemos la misma creencia, ¿no? De que no era suficiente, de que no iba a ser capaz. Además recuerda de cuando era chiquita la trataban de como que era burra, de que no aprendía rápido en el colegio. Entonces ella asocia todo de que no tengo la oportunidad de irme a estudiar porque no soy lo suficientemente inteligente, ¿sí? Para poder hacer esto. Y podemos hacer un cambio de percepción, ¿no? Cuando, bueno, vemos todo esto en su historia, eh, podemos hacer un cambio de percepción sobre su papá, porque ella había hecho esta comprensión de que no era capaz, de que no era valiosa, de que sola no iba a poder, y comprende que en realidad papá no le da la oportunidad de irse a estudiar porque papá tenía miedo. ¿A qué tenía miedo este ser humano? Tenía miedo a quedarse solo, porque si ella se iba a estudiar, papá se quedaba solo. Entonces papá tiene miedo, mucho miedo, y prefiere que ella siga estando a su lado antes de que se vaya a estudiar. Además que no tenían los recursos financieros tampoco, no tenían como la liquidez suficiente. Muchas veces cuando uno retiene líquidos, ¿sí? Que el sobrepeso lo tenemos pero por el líquido que uno retiene, ¿sí? Entonces ella puede comprender que su papá tenía miedo a quedarse solo, el mismo miedo que ella después tenía. Y como ella sabe lo que se siente ese miedo, pudo perdonar a su papá por haber hecho esa percepción errónea, digamos. Entonces podemos ir a perdonar a su papá, poder hacer ese cambio de percepción, comprender que papá solo tenía miedo y por eso no le permite irse a estudiar, además de la falta de recursos económicos, la falta de liquidez. Y así se quedó con esa paz y esa tranquilidad de darse cuenta, ¿sí? De dónde venía toda esta acumulación de reservas, de dónde venía todo este
El miedo a separarse y creer que el dinero no le iba a alcanzar, entonces comenzaba a reservar también, porque era el mismo miedo que ya había sufrido tiempo atrás, o cuando era más chiquita también, ¿no? Entonces ella comprende, perdona a su papá, puede liberarse de esta percepción errónea, comienza a trabajar muchísimo en su emprendimiento, que es todo un éxito, y se da cuenta que primero que no es verdad que está sola, se da cuenta de cuánto es capaz de hacer y de lograr, y de lo valiosa que es, de lo suficiente que es, ¿sí? Y de que ella puede con todo y más. Que en ese momento su papá solo no le dio la posibilidad por miedo, pero no significaba que no era suficiente. Así que gracias por esta historia, que podemos comprender qué había detrás del sobrepeso, ¿sí? Así que los invito a todos a que puedan compartir esta hermosa historia donde una consultante pudo comprender el lado emocional del sobrepeso, para que lo podamos compartir con otros y para que otros también se animen a buscar la raíz emocional en sus historias. Gracias.